y me pidieron hablar de terapia hormonal de la menopausia, optimización según perfiles de riesgo de las pacientes. Y cuando hablamos de terapia hormonal, de hormonas en nuestras chicas, anteriormente, que no voy a llover sobre mojado, se hablaba de los riesgos que pueden tener nuestras pacientes en diferentes situaciones o en diferentes partes de su economía femenina. Hoy en día se ha visto que la menopausia vuelve a tomar un protagonismo importantísimo. Hoy en día se ha visto que manejar una paciente con criterio clínico, con medicina personalizada, podemos llevar una verdadera calidad de vida a nuestras pacientes. En 1887 se escribió esto: los ovarios, después de muchos años de trabajo, no son capaces de retirarse a una vejez elegante, sino que vuelven irritables, transmiten su irritación a los ganglios abdominales, que a su vez la transmiten al cerebro y producen trastorno en el tejido cerebral, que se manifiestan en esas chicas, pueden tener nerviosismo o un verdadero arranque de locura. Significa, pues, queridos amigos, que hace años se pensaba que cuando una chica llegaba a la menopausia y perdía su capacidad reproductiva, perfectamente esa paciente podía pasar muy cerca de signo de locura. Hoy en día sabemos que eso no es así necesariamente en nuestras pacientes. Efectos del climaterio, ustedes los conocen mucho mejor que yo, a nivel cerebral, lo que pasa con los bochornos, con la famosa cefalea, con el insomnio, esas pacientes que a las 2 de la mañana normalmente tienen el abanico puesto, tienen el aire acondicionado a todo, pero el pobre marido tiene una pijama, dobles medias, guante y todo porque no soporta el frío. Pero la mujer que no está siendo entendida en su magnitud, en el contexto de los cambios endocrinológicos que puedan tener, va a llevar a que esos cambios la puedan trastornar su calidad de vida. Enfermedad coronaria, osteoporosis, no la voy a tocar porque Santiago habló magistralmente sobre eso. Síndrome genitourinario, que vamos a hablar más adelante con el doctor Palacio de ello. Sí voy a circunscribirme a los efectos de la terapia hormonal, qué pasa en el cerebro de nuestras pacientes, qué pasa en el corazón, a nivel urogenital, a nivel del hueso, y los riesgos que yo pueda tener en mis pacientes a nivel de cáncer de mama, a nivel de endometrio, pero principalmente a nivel de los riesgos cardiovasculares, de ese riesgo vascular que me puede llevar a la principal causa de muerte de nuestras pacientes. La mujer está expuesta durante toda la vida fértil, pero en la vida postreproductiva a cambios hormonales, endometriales, humorales, a cambios ováricos. Y estos cambios la pueden llevar a que tengan trastorno del humor, aumento del peso, aumento de ciertas contexturas físicas, disminución de la libido, que generalmente, aún siendo médico, las parejas no entendemos a nuestras pacientes en ello. De ahí que la mujer se puede convertir en una hada madrina, en una geisha en la cama, pero se puede convertir también en una bruja, porque generalmente va a tener cambios de humor trascendentales. Y todo eso nosotros podemos manejarlo perfectamente bien en nuestras pacientes. La mujer tiene mucho más riesgo de depresión que los hombres, y vamos a ver por qué. 70% de los antidepresivos son medicados a nuestras pacientes en ella. Pero fíjense qué interesante, en bochornos, 75% de las mujeres pueden tener el famoso bochorno. Pueden durar 3, 5 años, pero pueden durar durante toda la vida de la etapa climatérica de nuestras chicas. Y sabemos, siempre lo menciono, que la mujer tiene 3 etapas fundamentales hormonales en ella. La primera, cuando la mujer pasa de niña a mujer, que tiene la menstruación, cambio trascendental. Esa segunda etapa importantísima, que es la etapa reproductiva. Pero la tercera etapa, no menos importante, para mí la más importante, porque la mujer puede durar el 40 o el 50% de su vida en la etapa climatérica.
cuando le llega a esa chica su menopausia a los 48 años y esa chica tiene 90 años de edad, significa que tiene la mitad de su vida en cambios trascendentales durante el climaterio en ello. ¿Qué dice? Lo voy a hacer de manera gramática, lo que dice la NAMS, lo que dice la IMSS y lo que dice la Sociedad de Endocrinología Internacional. En el tratamiento de los síntomas vasomotores, tratamiento, dice la NAM, muy efectivo, dosis mínima requerida y mejora significativamente los síntomas moderados a severos en ella. Pero la IMSS dice, en tratamiento más efectivo para mejorar la calidad de vida de nuestra paciente. La Sociedad de Endocrinología habla que evidencia aún no hay en ello. Y miren que es interesante, pacientes que tienen trastorno del sistema nervioso central pueden mejorar significativamente su calidad de vida y puede disminuir la enfermedad de Alzheimer. Y hay estudios que están en investigación en estas pacientes a medida que la paciente se va haciendo más longeva. Nosotros estamos hechos para vivir 55, no más de 60 años de edad. Hoy en día, la edad promedio de una mujer es alrededor de 84 años. Después de los 60 años vienen cambios trascendentales. En el aspecto personal, cuando cumplí 60 años, lo primero que hice al levantarme de la cama me dolía la cadera. Y me sigue doliendo la cadera. No sé si es por el ejercicio que he hecho o porque ya tengo 60 años. Entonces debemos aprender a vivir. Y nosotros, como ginecólogos, debemos orientar a nuestras pacientes cuál es la etapa de vida que está viviendo y cómo evitar complicaciones futuras en ello. En este estudio se ve perfectamente que el riesgo de presentar síntomas clínicamente significativos de depresión aumentan 2 a 4 veces la etapa de transición a la menopausia y el periodo posmenopáuseo temprano. Y el estradiol transdérmico más progesterona natural micronizada son efectivos en prevenir el riesgo de desarrollar estos síntomas durante 12 meses. Obviamente, esas chicas que tienen su útero, debemos contrarrestar el efecto nocivo que puede tener el estradiol a nivel de endometrio en ella. Los médicos podemos considerar prescribir la terapia hormonal de la menopausia para disminuir estos riesgos de depresión importante que tiene nuestra paciente y estos riesgos de cambios significativos. Y miren qué interesante, los síntomas vasomotores pueden representar un factor de riesgo importante para eventos cardiovasculares en nuestra paciente. Y ya a medida que esa chica tiene más riesgos cardiovasculares por efectos de síntomas vasomotores importantes sin ser manejado o ser orientado por el médico prescriptor de esa paciente, podemos llevar a nuestra paciente a aumentar significativamente lo que es riesgo cardiovascular, la muerte, causa de muerte más importante en nuestras pacientes. Le voy a dar una pincelada al sistema urogenital de nuestras pacientes, porque posteriormente Santiago va a cerrar el masterclass con una conferencia magistral hablando del síndrome genitourinario de nuestras pacientes. Y sabemos lo que le pasa a nuestra chica cuando llega esa etapa importantísima de lo que es el climaterio. Ese cambio en la sexualidad, esa sequedad vaginal, nosotros decimos generalmente en nuestro país resequedad, pero esa chica, esa sequedad, esa decreciente capacidad de sentir interés sexual, de tener capacidad orgásmica, de excitarse y la dispareunia son cambios significativos en lo que es en nuestras pacientes. Niveles bajos de estrógeno aumentan la prevalencia de problemas sexuales en nuestras pacientes a medida que aumentan los años en la menopausia, igual. Cuando usamos parches de testosterona en nuestras pacientes, mejoramos significativamente lo que son el deseo, la excitación, el orgasmo de nuestras pacientes, la respuesta que la paciente puede tener a su intimidad y lo más fundamental, lo que es la mujer sentirse plena, la mujer sentirse con capacidad igual a los 35 años que esa misma chica a los 75 años de edad. ¿Qué dice la IMSS del síndrome genitourinario? A manera rápida,
mejora significativamente, puede tener implicaciones importantes y fundamentales en lo que es la incontinencia urinaria por vejiga hiperactiva en nuestras pacientes, y hay varios tipos de tratamientos que pueden mejorar lo que está sucediendo en ello. Cuando usamos dosis de baja de terapia hormonal o estriol de ultra baja dosis, generalmente no es necesario usar lo que es el progestágeno de contrapeso. En estudios que se ha hecho de estriol de ultra baja dosis, cuando se le investiga a nivel sanguíneo, no existe vestigio de este medicamento a nivel de la sangre de nuestras pacientes. ¿Qué pasa en el hueso de nuestra chica? Ya Santiago habló magistralmente de ello, pero en este estudio de metaanálisis se ven la terapia hormonal de la menopausia y fracturas totales en ella cuando usamos terapia hormonal de la menopausia en nuestras pacientes. Por la característica que esa paciente necesite usarla, podemos tener una reducción hasta de un 26% de fracturas total en ello. Una reducción importante, significativa y que va de la mano con prevenir catástrofe que puede tener lo que es una fractura de cadera. Una de cada 4 chicas que se fractura de la cadera muere durante el primer año. Pero no solamente la muerte de nuestra paciente. De esas chicas que se fracturan, cambia el entorno de vida de una familia, porque necesita terapia, fisioterapeuta, enfermera, y si el paciente no tiene un buen poder adquisitivo, en nuestros países se complica significativamente lo que es el entorno familiar o el hogar de ese paciente. Miren qué interesante. En pacientes, según la NANS, la posición de la NANS, la terapia hormonal de la menopausia previene la pérdida del hueso en relación con la densidad mineral ósea, reduce el riesgo de fractura. Cuando esa paciente abandona por la razón que sea esta terapia, puede haber aumento significativo del riesgo de fractura en nuestra paciente. La FDA la aprueba para prevención, no para tratamiento de lo que es osteoporosis y osteopenia en nuestras chicas. La IMSS habla, en 2016, disminuye la incidencia de fractura en mujeres de menos de 60 años cuando usamos terapia hormonal de la menopausia. Es ideal para ello. ¿Qué dice la NAMS? Reduce la fractura de cadera y de columna, baja dosis y mantiene una muy buena densidad mineral ósea. Y la Sociedad de Endocrinología evidencia que sí podemos usarla como prevención de riesgo de fractura en nuestras pacientes. Lo más trascendental en nuestra chica es el riesgo a cáncer de mama, el riesgo vascular que puede tener esa paciente. La paciente es por necesidad, por idiosincrasia cancerofóbica, y cuando le hablamos de hormona debemos dar una muy buena consejería para que esa paciente tenga adherencia al tratamiento y podamos usar una buena reducción. El grupo de Tony Micola habla. Terapia hormonal y cáncer de mama, generalmente a medida que duramos más tiempo usando la terapia hormonal de la menopausia, tenemos más chance de evitar defunciones en nuestras pacientes independientemente la característica o el tipo de hormona que usemos. Cuando usamos esa, ni yo la estoy viendo de aquí que estoy más cerca, pero se la voy a traducir. Cuando usamos terapia con estradiol con dihidrogesterona, tenemos una reducción significativa de la incidencia de cáncer de mama en relación con cualquier otro tipo de tratamiento de nuestras pacientes. Una pincelada lo que realmente mata a nuestras pacientes a nivel de lo que es el climaterio, las enfermedades cardiovasculares. Y evidentemente tenemos que, siempre decimos a nuestra paciente, evita el tabaco, mejora tu perfil lipídico, mejora tu incidencia de diabetes, trastorno hipertensivo, la obesidad que hemos hablado a través de la mañana hoy acá, y esa chica que tiene menopausia precoz pueden tener cambios significativos en ello. Y vemos el síndrome metabólico que juega un papel preponderante en la causa de muerte de nuestras pacientes. Pero si esa chica fuma, si esa chica además es hipertensa y esa chica tiene trastorno del perfil lipídico, aumenta hasta 16 veces
su chance de tener un evento cardiovascular. Si nosotros reducimos significativamente cualquiera de estos riesgos, podemos mejorar los cambios importantes para mantener una buena calidad de vida en nuestras pacientes. Esto a manera de pincelada, ¿qué le pasa a la variación en relación de la edad con el momento que le llega la menopausia a la paciente? Y vemos cómo hay cambios trascendentales a nivel hormonal, específicamente con la DEA, con el estradiol y con la testosterona bajan significativamente. A manera de fuera de récord, la testosterona mía no es igual que cuando yo tenía 30 años. La capacidad de mis músculos para yo subir esa escalera que le he subido 14 veces hoy en la mañana acá, en ocasiones tengo que apoyarme de la rodilla porque no tiene la fuerza suficiente. Santiago habló muy súper bien de lo que es la sarcopenia y cómo nosotros debemos prevenir esto. Debemos desde temprana edad prevenir las enfermedades que me van a traer complicaciones importantes a nivel de la longevidad de vida que nosotros vamos a llevar en toda nuestra existencia. Tasa acumulada de elevación de cambios trascendentales a nivel de lo que es la salud cardíaca de nuestras pacientes en la falla ovárica prematura se ve muy de la mano. Y miren qué interesante esto. Riesgo cardiovascular con terapia hormonal, cómo yo manejo esto. A medida que yo doy en la etapa ideal, en aquella famosa ventana de oportunidad que tanto se habló, que vuelve el péndulo a hablarse de eso hoy en día, mejoro significativamente lo que es el riesgo de eventos cardiovasculares. En esta paciente vemos que dice la ANAN, con enfermedades de riesgo coronaria, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La IMSS, si estamos en la ventana de oportunidad menos de 60 años, si hacemos un buen pesquisaje de nuestras pacientes, podemos mejorar significativamente lo que está sucediendo en ellos. Y el riesgo relativo de eventos cardiovasculares en esas chicas posmenopausia cardiópata tratada con terapia hormonal de la menopausia baja significativamente cuando usamos de manera juiciosa una terapia hormonal porque nuestra paciente realmente lo necesita. Este estudio de que me mide la paciente lo que es el inicio tardío, el inicio temprano de nuestras pacientes con esas carótidas en nuestras pacientes, fíjense qué interesante. Cuando iniciamos el espesor íntimo de la carótida, cuando iniciamos en el momento adecuado la terapia hormonal en esa paciente, que necesita la terapia hormonal, disminuimos significativamente lo que es el espesor de esa carótida, los riesgos posteriores de esa paciente. Y si esa paciente, como dijo Santiago hace un instante, yo le doy D3 con K2, puedo mejorar significativamente la capacidad y la salud de esa carótida porque tomo el calcio que está allí y me lo llevo necesariamente para el músculo y para el hueso, que es donde yo quiero que esté haciendo esa función en ello. Dosis baja de estradiol transdérmico no aumenta los riesgos de eventos cardiovasculares. El estudio de la enfermedad de las enfermeras en el riesgo de accidente cerebrovascular no aumentó con dosis baja de hormona o con estriol de ultra baja dosis en nuestras pacientes. Efecto vascular, se lo conoce a manera de pincelada del estrógeno, produce una vasodilatación, proliferación celular, mecanismo inflamatorio porque actúa directamente sobre el óxido nítrico sintetasa, interacción celular con la agregación placentaria juega un papel preponderante. Cuando yo voy a usar una terapia hormonal de la menopausia, debo ver el riesgo de trombos de mis pacientes. Cuando yo le administro testosterona a mi paciente, debo hacer un pesquisaje de mis pacientes. No es ponerle testosterona a todas las chicas para que tengan más excitación sexual o más capacidad de deseo sexual. Es ver qué está pasando con esa paciente. Porque la testosterona puede aumentar la viscosidad de esa paciente a nivel del suero en los tejidos y ese tejido puede llevarme a producción de trombo en ello. Fíjense la progesterona, la progestina y trombosis. Cómo importantemente la progesterona
natural micronizada juega un papel fundamental para evitar cualquier riesgo de trombosis en nuestras pacientes. Y en esas chicas mayores de 60 años o con 10 años de su última menstruación, la reducción que debemos usar de dosis o la vía transdérmica sería la ideal para evitar complicaciones en nuestras pacientes. Miren qué interesante, optimizar la terapia hormonal de la menopausia. Se considera que puede aumentar hasta 2,5 veces el estrógeno oral los cambios en esa paciente que producen trombosis en relación con el estradiol transdérmico. Entonces, es de mucha importancia ver en esa paciente qué está sucediendo. Pero la chica en sobrepeso, yo a mis pacientes que tienen una obesidad mórbida, le digo que está un poco sobrepeso para no ofenderla y no hacerla sentir mal. En esa chica que tiene un poquito de sobrepeso, que están sumamente con una obesidad mórbida o con una obesidad importante, la oportunidad de añadir estradiol transdérmico en dosis baja debe considerarse de manera individual en ella. El grupo de Palacios, yo soy un atrevido que estoy hablando de un estudio desde Santiago, estando aquí sentado en primera fila, pero en esas pacientes nosotros hacemos una medicina personalizada, podemos lograr lo que realmente estamos buscando en ello. Y miren qué interesante, obesidad y riesgo de tromboembolismo. A medida que esa chica tiene un índice de masa corporal importante, los riesgos aumentan significativamente y puedo añadirle cambios trascendentales a mis pacientes. Esa chica menopáusica con obesidad, con trastorno hipertensivo, con síndrome metabólico, que tengo que usar una terapia hormonal de la menopausia, el grupo de Andrea Genazzani recomienda estrógeno transdérmico en ella, y si tengo que usar progestina, progesterona natural micronizada o dihidrogesterona o un SIU liberador de levonorgestrel intrauterino en ella. Con chicas con hipertensión arterial, mujeres con esa hipertensión posmenopáusica, la opción de transdérmica es lo ideal. Nuestro país, lastimosamente, es difícil conseguir una terapia hormonal, pero sí tenemos y sí la pueden usar orientando a nuestras pacientes a dónde buscarla para que tenga una buena optimización de su calidad de vida en nuestras pacientes. Igual, en esas chicas posmenopáusicas, el riesgo cardiovascular, la vía transdérmica sigue jugando un papel trascendental en evitar esos eventos. Y en esas chicas que tienen esa insuficiencia ovárica prematura, podemos usar el tratamiento que tú elijas con tu paciente que pueda optimizar su vida y su calidad de vida en ella. Si necesitamos, obviamente, usar una progestina en ella, debemos usar la progesterona natural micronizada o dihidrogesterona o el SIU de liberación de levonorgestrel. Pero terapia local en nuestras chicas podemos usar desde la DEA, podemos usar el promestieno, podemos usar el estriol de ultra baja dosis que le va súper bien con afinidad a la salud de nuestras pacientes. La vía transdérmica de menos de 50 miligramos de esa paciente que no incremente el riesgo de tromboembolismo, lo que lo convierte en una opción formidable a pensar para usar en nuestras pacientes. La toma de decisiones sobre terapia hormonal de la menopausia debe integrar un pesquisaje importante de mis pacientes, pero sobre todo ver riesgo tromboembólico, riesgo de evento cardiovascular y nosotros minimizar los riesgos para tener una muy buena calidad de vida. ¿Qué debemos hacer con nuestras pacientes? Inicio temprano de terapia, seleccionar a la paciente ideal para el medicamento ideal, personalizar ese tratamiento, dosis baja, ¿qué tiempo podemos usar? La pregunta del $1.000.000. El tiempo que la paciente lleve una muy buena calidad de vida, el tiempo que esa paciente vaya bien sin complicaciones, yo le llamo, ¿hasta cuándo? Hasta su próxima cita y seguimos valorando a mis pacientes. Y si tengo que usar una progestina, progesterona natural micronizada, dihidrogesterona o el SIU que no aparece por alguna razón allí.
Sumamente importante para despedirme de ustedes. Ni los conocimientos cuando yo me hice ginecólogo en el año 94, ni los medicamentos son los mismos hoy en día. Me acuerdo que yo era muy joven cuando el WHI hubo una selección de médicos y me invitaron a investigar el famoso WHI en el restaurante Cherezade, y fue el boom en vía contraria de la terapia hormonal de la menopausia. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día ese péndulo está cambiando porque hemos visto que realmente no fue el estudio ideal, no se realizó lo que estábamos buscando, pero sin embargo hoy en día sabemos que cuando la chica necesita terapia hormonal de la menopausia hay que administrarlo. No todos los síntomas de la menopausia son por trastornos hormonales. Hay un síntoma que es sumamente importante: la comprensión familiar y la comprensión médica de nuestras pacientes. Debemos hablar con ellas para tener una muy buena afinidad de tratamiento. La terapia hormonal de la menopausia parece proporcionar mejor relación riesgo-beneficio si se inicia más cerca del inicio de la menopausia y los beneficios de los síntomas de la terapia hormonal de la menopausia supieran los riesgos de las mismas. Según estos hallazgos, podría haber al final del túnel cierta comprensión y cierta afinidad de tratamientos múltiples para mejorar la calidad de vida de nuestra paciente. Cada mujer en la menopausia es un mundo totalmente diferente y nosotros debemos investigarla. Publio Terencio dice: la verdadera sabiduría consiste no en ver lo que está inmediatamente ante nuestros ojos, sino en prever lo que va a ocurrir, y si es en nuestra paciente, es nuestra obligación prever cualquier complicación para evitarle deterioro de calidad de vida. Muchas gracias a todos.